Hoy 15 de septiembre por otra recta final y vamos a estar mirando signo a signo qué es lo que nos va leyendo el horóscopo para esta semana. Interesante, nueva la tercera semana del mes de septiembre, cómo se va acomodando para cada uno de nosotros, cuáles son los desafíos que trae esta semana, porque recuerden que cada una de las semanas trae consigo un letrero, trae consigo un aviso y un anuncio distinto para que podamos ir evolucionando y comprendiendo mucho más los mensajes que traen los planetas y las posiciones. Además, porque los lunes nos reunimos para ver cómo va a estar el tramo de la semana y anunciando también cuáles son algunos mensajes de talla psicológica, por qué no decirlo también, energética que nos permita trabajar a través de los mensajes que el universo nos deja, sobre todo tomando como referencia la posición de la luna. Recordemos que estamos en una semana transitoria donde todo lo que nosotros movamos, pues finalmente se va a quemar este domingo que vamos a tener el eclipse. Entonces, por varias razones, por varios movimientos y por varias, digámoslo así, razones de peso astrológicas, ¿por qué no? Debemos mirar cómo vamos a tener esta semana y cómo vamos a estar entregando el final. Por eso las citas siempre son los lunes al inicio de semana para mirar cuáles son los mensajes que vamos a tener signo a signo y qué es lo mejor que podemos aprovechar en este momento de la vida, también en este momento en tiempos de eclipses, en tiempos de entregas, en tiempos de renuncia, en tiempos de mucha introspección, porque aunque no seamos de signo Virgo y aunque no seamos de signo Escorpio, pues bien que estamos teniendo cada uno una introspección y un análisis también de lo que se está viviendo en la actualidad. Entonces, yo creo que es un buen momento y es una buena excusa también para mirar cómo se acomodan para cada uno de los signos, recordándoles también que estamos próximos ya en esta semana, es como si termináramos de cerrar un libro y ese libro se llama mucho el solsticio, ¿no? Ya estamos de cara al equinoccio, el solsticio de verano ya pasó, ya se cierra y queda la última semana del solsticio de verano y a partir de este domingo ya vamos a empezar a tener para la otra semana equinoccio de otoño. Por lo menos equinoccio de otoño aquí en la parte superior, en el norte de América, y ya en la parte del sur, pues el otro equinoccio de primavera, porque está en cambio. Entonces yo creo que es un momento interesante que nos podamos reunir. Bienvenidos a todos, pongámonos cómodos y vamos a mirar sin más preámbulo qué es lo que trae en este caso el horóscopo con estas nuevas líneas y qué es lo que nosotros podemos aprovechar en este inter, en esta posición. Cabe aclarar que este video que estamos haciendo es mejor que ustedes lo observen desde el ascendente, tomando como referencia el signo ascendente y después pueden complementar con el signo solar y de terceras podemos implementar el signo lunar. Vale mucho la pena que se haga desde esta línea. Por acá dicen Plutón retro en Virgo, por aquí también está, aprovecho para irlos saludando. Aquí en Instagram, en Facebook, en YouTube. Un abrazo también para Karina. Saludos para las nuevas personas que se han suscrito al canal de YouTube. Gracias porque gracias a la suscripción y a sus mensajes, que de hecho este fin de semana me di a la tarea de contestar muchos mensajes y de empezar a socializar mucha información que ustedes también tenían para ponerme al día con aquellos apuntes. Me gustó mucho que hicieron algunas recomendaciones en YouTube acerca de realizar algunos programas. Entonces, me pareció interesante. Yo creo que esta semana o la otra vamos a estar tocando estos títulos que ustedes mismos piden en el canal de YouTube a través de sus mensajes. Bueno, sin más preámbulos, me gustaría empezar compartiendo lo que va a ser la carta y lo que vamos a tener más representativo dentro de la carta para esta semana. Recordando que sí, evidentemente vamos a tener mucho más, una línea mucho más abierta para cada uno de los signos y también cómo se acomodan las energías, ¿no? Recordemos esto. Soy muy enfático en que se puede tomar de todas las referencias, ¿no? Se puede tomar de todas las líneas, pero de preferencia que podamos tener mucho más atención al signo ascendente. ¿Qué es lo que pasa? Voy a explicar un poquito esto. Cuando nosotros tomamos como referencia el signo ascendente, como estamos tomando para este horóscopo la línea cero o el grado cero, en este caso de Aries, y vamos a ir pasando por ese grado cero, signo a signo, y de acuerdo a ello, pues vamos a mirar sobre todo la posición de la luna, la posición que nos ofrece también algunos planetas regentes, y de acuerdo a esto vamos a darle un enfoque
según la psicología de Carl Jung, para apalancarnos en algún mensaje que nos pueda servir para esta semana, tomando como referencia planeta regente, recuerden esto, la posición de la luna también, y esto nos permite ir avanzando para cada uno de los signos. Aprovecho también para contarles, ponerlos como al tanto un poquitico, que esta es una semana muy de cierre. Yo sé que lo hemos venido diciendo, lo hemos venido martillando en distintas redes, hemos venido haciendo distintos programas y siempre llegamos a la misma, ¿no? Que estamos cerrando un ciclo, que estamos terminando un algo, pero recordemos esto, es como si ya esta es la última semanita que tenemos para cerrar los primeros 6 meses o todo lo que ha sido la primera línea de 6 meses según el calendario, el horóscopo, tomando como referencia el horóscopo y el calendario astrológico. Y ya empezamos a trabajar 6 meses adelante. Me preguntaba alguien en YouTube que si estamos saliendo o entrando a Libra. Hasta ahora entramos a Libra. La otra semana va a cambiar la posición el Sol. Entonces, desde esta línea vamos a empezar a mirar para cada uno de los signos cómo es la puesta en escena. ¿Qué vamos a tener en referencia para la puesta de escena y qué nos ofrecen cada uno de ellos? Esta vez sí vamos a tomar desde el inicio. Esta vez sí vamos a empezar con Aries. Ya le habíamos dado mucha primicia a los otros signos y ya habíamos empezado con Piscis porque eran los eclipses y demás. Pero ahora vamos a tomar a Aries a partir de hoy, lunes 15, hasta el domingo 21. ¿Cómo se van acomodando las energías para Aries? Aries, su planeta regente, está todavía haciendo un trabajo en la casa 7. Entonces, lo primero que vamos a observar es el planeta, y en este caso ya está a punta, en la final, está en la parte final de Libra, lo cual esto también va a generar un poco de satisfacción para las personas de Aries. Algunas tensiones y algunos temas conflictivos con ellos mismos, que no necesariamente tiene que ser malo, pero sí conflictos a través del otro, a través de alguna posición con los demás, conflictos que han tenido. Es muy normal que Aries esté muy movido cuando por lo general el planeta que es regente del signo, en este caso Marte, se ubica en una posición de confrontación, pues nos obliga a hacer cambios, nos obliga a movernos a través de los vínculos. Entonces, si Marte está en Libra en la casa 7, es normal que las personas de signo Aries, máxime que está teniendo una oposición directa con Quirón. Esto es interesante porque estas oposiciones de Marte-Quirón que está viviendo Aries, pues los lleva a la infancia, los lleva a situaciones kármicas, los lleva a que se despierta el dolor y la herida que cada uno de ustedes tienen. Esta semana, pues Aries muy retado, bastante, bastante retado y muy normal que se vean obligados casi a hacer algunos cambios y ajustes de fuerza mayor. Esta tensión entre Marte y Quirón obliga, casi que nos lleva a tomar decisiones de inmediatez, típico de Marte, típico de Aries, tocando huellas, heridas, situaciones que se necesiten atender a nivel cabeza, a nivel psicológico. Esto mueve mucho la herida, esto es como echarle, diríamos de otra manera, echarle sal o echarle limón a las heridas que pueda estar teniendo Aries. ¿Qué beneficia mucho? Pues esto solamente tiene una razón de ser y es enfrentarnos a las vicisitudes y enfrentarnos a los desafíos que el estar con los demás puede llegar a vincularse. Es un momento de tensión, es una semana de tensión, pero se acaba el domingo. Ya hace falta que Marte termine los últimos grados de Libra y esto le va a beneficiar mucho a Aries. Yo creo que la mejor manera de tomar esta semana es no tanto evitar, a mí no me gusta esa palabra de evitar, porque evitar no es solucionar, evitar no es entregarnos a lo que estamos viviendo, evitar su palabra lo dice, es no ver o es hacerme a un lado o es quitarme y no enterarme de qué es lo que está pasando. Entonces yo no diría tanto evitar para Aries temas de confrontación, sino por el contrario. Yo creo que la invitación que hace esta semana para ustedes, ese Marte al frente de Quirón, es todo, todo lo contrario, enfrentar estos dolores, enfrentar el dolor, porque cuando Marte toca a Quirón es la herida, es algo que nos está doliendo en este momento y muy normal que algunas personas de signo Aries pues tengan un tema en este momento de sus vidas, algún dolor, alguna situación, y esto los lleve a pensar distinto, a tomar unas reacciones diferentes. Entonces yo siento que Aries va a ser una semana muy resiliente, esa es la palabra correcta que puede sentir Aries, sacar de esta semana, ve por esa palabra,
Quédate con esa palabra de resiliencia. ¿Cómo puedes ser resiliente a una situación que estés viviendo tú, Aries, a partir de hoy, lunes 15 hasta el domingo 21? Es una semanita donde vas a sentir mucho la atención de Marte y Quirón, y esto no pasa desapercibido en nuestras vidas. Cuando nuestro planeta regente hace estos enfrentamientos y toca la herida quironiana, además que Quirón en Aries pues tiene muchos motivos para hacerme doler, para sufrir, para recordarme todos estos temas de la infancia, temas del ayer, temas de cómo lo hice, por qué no decirlo, cierta línea de juicio que pueda existir también ahí. Y esto ayuda a depurarse. Lo único que puede salir con Quirón, recuerden que es resiliencia. Cada vez que se toca Quirón y cada vez que nosotros hacemos contacto con la herida, lo único que va a salir de ahí es sanación, es resiliencia, es fuerza. Eso de una parte interesante. ¿Qué vale mucho la pena a partir de hoy? Pues tienes el Sol y a Mercurio, hay que apalancarse. Aries, tienes el Sol y a Mercurio, que es la otra fuerza Yang en la casa 6, lo cual los invita esta semana o los está convocando esta semana a enfocar toda esa energía también en la parte productiva. La casa 6 es donde nosotros somos productivos, donde nosotros hacemos un tipo de trabajo y donde también nosotros podemos salir adelante con algo que nos nutra. Si tienes el Sol y a Mercurio en la casa 6 Aries, pues ocuparse es la mejor. Ocuparse para, a través de ocuparse y trabajar esas energías de productividad, también lo puedan tener mucho más marcado, ¿no? Mucho más en línea de esta parte. Según me están diciendo por acá, no se escucha en TikTok. Bueno, debe haber alguna falla. Vamos a mirar. Alguna falla que pueda haber. Extraño. Está en mudo. Vamos a mirar qué pasa. Vamos a ver si podemos solucionar esto para que las personas de TikTok puedan escuchar. ¿Ustedes en Instagram sí pueden escuchar o es solamente TikTok? Vamos a ver si se escucha por acá. A ver si lo podemos solucionar. Permítame un segundo, vamos a mirar. Vamos a mirar si se puede. Vamos a mirar. Permítame un segundo que estamos buscando el micrófono para que las personas de TikTok puedan escuchar. A ver si aquí ya pueden escuchar los de TikTok. Parece que no. Javi, no se escucha. Voy a mirar. Vamos a mirar qué pasa con esto. Vamos a mirar. No, no se escucha en TikTok. No sé. Hasta ahora me percato. ¿Alguien en Instagram puede escuchar? Los que están en Instagram. A ver si lo podemos ubicar. Vamos a colocar un momento en pausa. ¿Hay alguien en Instagram en este momento? ¿De Instagram se escucha? Aquí no me aparece. En YouTube sí se escucha. ¿Hay alguien que me escuche aquí en YouTube? El TikTok no se escucha. Aquí en YouTube, ¿ustedes me pueden escuchar? Wow. Aquí se escucha perfecto. Gracias, Paola. YouTube se escucha bien, gracias. TikTok no se escucha. Bueno, a ver, vamos a mirar esto. Ok. Sí, a ver si podemos solucionarlo. Permítame un segundo, a ver si podemos solucionar esto.
A ver si sale este. A ver si escuchan ahí. No, tampoco. Sí, 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 estamos en directo. Bueno, vamos a retirar TikTok porque no se escucha. Luego miramos. Bien, entonces con Aries quedamos en esta línea. No se pudo escuchar en otro sitio, en TikTok. Pasamos ahora para Tauro. Vámonos con Tauro. Energías de Tauro. A ver, ¿cómo estamos en Tauro? Bueno, para las personas de Tauro ascendentes, soles o lunas Tauro. Vamos a mirar Tauro desde la semana de hoy 15 hasta el domingo 21. Venus, bueno, hay una noticia para Tauro interesante, ¿no? Venus termina su trabajo en el signo de Leo y empieza a entrar más en la parte de Virgo. Entonces esto va a facilitar las cosas para las personas o en este caso lo que tenga que ver en sintonía con los Tauro. Esto va a pasar ya a finales de esta semana. Si Venus está entrando al signo de Virgo, en este caso, casa 5, pues también va a estar haciendo una reunión, un meeting, le llamamos a esto, en una línea de perfección que se hace en las 5 para trabajar los temas de autoexpresión. La luna está haciendo un trabajo interesante para que Tauro mire procesos de mente, procesos de comunicación. Es una semana excelente para trabajar temas de transformación. Esta es una palabrita que puede ser un reto, puede ser todo un reto para Tauro, porque Tauro no es que se caracterice mucho por hacer algunos movimientos o por generar algunos puntos nuevos. Por lo general, Tauro siempre se le complica un poquitico estos temas. Ahora, ¿qué posibilidades hay? Mucho trabajo en las áreas internas, en las áreas de mancomunadas, en las áreas del yo. Yo creo que la mejor semana que tiene Tauro para hacer un reciclaje es la casa 5, porque en la casa 5 conectamos con nuestros propios talentos. Si tu planeta regente, el Sol y Mercurio, están en la casa 5, pues Tauro es ingeniárselas, ¿sí? Típico de Sol Mercurio, generar un nuevo ingenio, una nueva idea. La Luna también está en la casa 3 y está toda la energía como llevando esta semana a que se tomen decisiones diferentes, a que se hagan temas distintos, a pensar diferente en todo sentido, tema de trabajo, tema de hijos, tema de familia, tema de lo que ustedes puedan llegar a hacer a futuro, de mira o de cara hacia el futuro. Tauro es un signo que ahora mismo no ha tenido todavía la entrada de Quirón, pero está que le respira. Quirón está que entra Tauro después de hacer una gran jornada en Aries, muchísimos años que lleva en Aries, mucha temporada, y cuando Quirón entre a Tauro, que esto no va a ser esta semana, pero al estar en el grado 26, sí está tocando en un aspecto que astrológicamente denominamos trígono, por ejemplo, hacia Venus. Entonces, ¿qué le puede ofrecer Venus en trígono a Quirón? Momentos de sanar, momentos de curarse y momentos de trabajar mucho los temas familiares. Como Venus está en la casa 4, pues los temas familiares se hacen muy, muy movidos, se hacen con mucha oportunidad. Entonces, la mejor manera de vivir este trance o la mejor manera de vivir esta posición es a través de buscar la raíz, de conectarse con los suyos, con el país de donde ustedes estuvieron, de donde vienen. Así se encuentren en otro país. Es momento también de a través de las llamadas o a través de algo que ustedes puedan recrear, pues hacer las cosas distintas, cambiarlas un poquito, volverlas a realizar, volverse a reinventar también es una manera muy particular en la que puede llegar a ser Tauro esta semana. Recuerden que estamos en finales. Finales significa dejar atrás y volver a empezar. Entonces, yo creo que esta semana le va a dar mucha fuerza de voluntad para poderse sanar. Incluso si ustedes tienen los Tauro algún tema
quirúrgico o algo muy físico que deban atender, pues también es una excelente semana para mirar eso, ¿no? Procesos de salud, de temas físicos. Eh, am, bueno, siguen saliendo mensajes así extraños. A ver si ustedes están por acá. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dice Uriel. Claro, con gusto, pueden preguntar. La idea de hacer los horóscopos aquí online en vivo es también para que ustedes pregunten. Claro, este es el momento de las preguntas. Lo que pasa es que como no me preguntan nada, pues, ¿cómo contesto si no hay una pregunta? Como difícil. Pero sí, Uriel, bienvenido a hacer preguntas. Florencia también. La idea de los en vivos los lunes es para que ustedes también pregunten. Por alguna razón aquí en Instagram no me deja ver mensajes. O sea, no puedo ver los mensajes de Instagram, a menos que ustedes si siguen escribiendo, porque cuando se cae la transmisión suele suceder esto. Es que las transmisiones se caen cuando las personas no interactúan, ¿no ve? Que es la parte que no está en mis manos, es la parte que no podemos hacer. Las transmisiones se caen o las transmisiones empiezan a fallar cuando no preguntan, ¿no? Cuando no hay este feedback. A ver, dice por acá, soy Virgo, ¿puedo hacer preguntas? Sí, ya dijimos que sí. Esto, una relación que estaba cortando, bueno, no entiendo la pregunta. Libra, salud. Buenos días, gracias, saludos desde Argentina. Mariela, un abrazo para Mariela. Pero no puede ser bonito todo, pero no puede ser bonito todo. Eso, muy bien, María, no puede ser bonito todo. Hola, Javier, lindo día. Gracias, Ana Luisa. Bueno, Isabel, Tauro, Uriel iba a preguntar algo y ya no preguntó nada. Listo, empecemos entonces con Géminis. Vamos a ver. Géminis a partir del 15. Géminis. ¿Por qué será que Géminis está tan activo? Ah, esos Géminis Urano les sienta de maravilla. Si hay un planeta y una posición que le gusta mucho a Géminis, es Urano en Géminis. Esto es darle herramientas al personaje, ¿no? Verónica, quiero saber trabajo y familia. Lucy, hoy desde Islas Canarias. Buenos días, Javier, Jime, Tauro ascendente Sagitario, Castro. Luz Peralta también está por ahí. Géminis, para esta semana, planeta de Géminis, Mercurio. ¡Uy, qué semanota! A soltar el nido. Yo creo que Géminis es el signo que más está soltando temas y muy mentales. La luna también en la casa 2 es una semana de conectar con los valores. Géminis, esta semana para ascendentes, soles o luna, pues mirar cuáles son los valores y los recursos con los que se cuenta para seguir adelante. Géminis, la vida está que les pide cambios a goticas, a goticas. ¿Por qué digo a goticas? Porque Urano ingresó a Géminis, ahora está retrogradando, ya como que dejó la marca, por lo menos, y Urano ya dejó el sello. Esto lo voy a estar diciendo durante los próximos 7 años. Géminis no es un signo que se caracterice por anclarse a algo. De por sí los Géminis son muy inquietos, ascendentes y soles. Casi siempre están inquietos, están en varias cosas al tiempo. Esa es su naturaleza. Entonces, si tienes ascendente en Géminis o tienes Sol en Géminis, este horóscopo te está diciendo con la luna en la casa 2, ¿qué recursos tengo? Faltan muchas cosas, sí, pero ¿qué recursos tengo? Luna casa 2 en Cáncer, ¿qué puedo reconocer como propio? ¿Qué es lo que ya tengo? ¿A qué le llamaría valor? Empezar por valorar lo que se tiene. Eso genera ideas, como Géminis es el signo de las ideas, es el signo que piensa, es el signo que está proyectándose siempre. Hay una muy buena posición entre Mercurio y el Sol en el signo de Virgo que les ayuda esta semana a cranear, pensar, analizar proyectos a largo plazo. ¿De dónde saco el largo plazo? Plutón está para Géminis en la casa 9. Entonces, Plutón hace un aspecto muy favorable con Urano para que las cosas a largo plazo se den. Pero claro, primero debemos pensar, debemos analizar qué es lo que se va a construir para en pro de eso irlo alimentando paulatinamente. Entonces, esta semana, cerrando ciclo de solsticio de verano y de cara a lo que va a ser el equinoccio de otoño, la vida le está diciendo a Géminis, aproveche esta semana para ser muy agilidosos con la mente, muy calculadores, esta parte de ser calculadores y de mirar a futuro. A futuro, ¿cómo voy a planear mi vida? ¿Cómo voy a dibujar mi vida a futuro?
Yo sé que esto es un poco controversial con muchas cosas que hemos dicho, porque también se nos pide vivir el hoy y se nos pide estar aquí y ahora y la respiración actual y todo lo demás. Pero también hay que ver que hay un punto de proyección. Entonces no es tanto porque se tenga que dar a nuestro acomodo, sino es la capacidad que podemos proyectar una línea a futuro. Ahí está para Géminis. Entonces muy analíticos, muy pensadores esta semana. Muy buenas tardes desde España. María Periche, buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Hace rato no veía o no leía a María. Vamos a mirar ahora para Cáncer. Bueno, Cáncer empieza una semana interesante. Esta semana de Cáncer es bien agradable porque Cáncer es, ustedes saben que Cáncer es regido por la luna. Entonces, esta semana, pues mejor no se puede, tienen la luna ahí en el signo de ustedes. ¿Sí? La luna está en Cáncer, entonces es una semana que de entrada ya está diciendo que va a ser más armónica para ustedes hasta el domingo 21. Aún sigue Júpiter en Cáncer y hay una muy buena sorpresa, Cáncer. A Cáncer que le encantan las buenas sorpresas. Saturno desde la posición que está favorece mucho la actividad de Júpiter. Observemos cómo los planetas que estaban encontrados o los planetas que estaban en tensión ahora empiezan a ser mucho más armónicos para Cáncer. Este planeta Saturno que estaba frenando muchas cosas de Júpiter, ahora lo que hace es ayudarle y ahora lo que hace es por el contrario empujar las nuevas cosas, empujar los nuevos sistemas y empezar a hacerlo. ¿Qué de pronto puede dañar la fiesta de Cáncer ahora? La perfección. Cáncer de por sí no es un signo que se le guste mucho la perfección, no, los cáncer no están mirando eso, cáncer es muy de disfrutar, pero sí hay una pequeña tensión que está ocurriendo entre Urano y Venus en la casa 3 y esto puede hacer que cáncer no logre ver como el vaso medio lleno y más bien el vaso medio desocupado. Entonces, pues hay dos formas de verlo, medio lleno o medio desocupado. Entonces, la invitación es más hacia ver lo positivo que puedan estar viviendo, lo positivo que puedan hacer. Es una semana muy emocional, pero al mismo tiempo de mucho equilibrio. Más o menos por allá el jueves, la luna va a estar haciendo conjunción con Júpiter y esto logra darles mucha más confianza, fe y optimismo. Es una semana de sentir mucho y es una semana donde Cáncer va a poder construir muchas cosas que estaban pendientes. Yo creo que el signo que más va a estar construyendo esta semanita en muchas áreas de su vida es Cáncer. Este aspecto astrológico entre Saturno, que antes estaba tenso, y Júpiter es lo que más les puede ayudar para que esto se dé, para Cáncer. Entonces ahí hay una muy buena relación que pueden tener. El nodo norte también está apuntando que están por el camino correcto. Por lo general, cuando el nodo norte y Júpiter están en un ambiente agradable como lo es ahora en un trígono, pues las cosas fluyen y las cosas se dan y las cosas se pueden materializar también. Esa es una gran ventaja. Ahora, entendiéndose que el planeta regente justo del nodo norte, pues es Júpiter. Entonces, la mejor relación que puede tener Júpiter con el nodo norte, en este caso es un trígono y ahora lo están viviendo, ustedes lo están viviendo. Entonces, aquí la pregunta es, si yo soy de signo cáncer o si yo soy ascendente cáncer, ¿por qué no me siento identificado con todos los aspectos que se supone tan armónicos están pasando en el universo? ¿Será que estoy siendo pesimista? ¿Será que de pronto estoy viendo más bien el vaso medio vacío? ¿Será que no estoy viendo como tantas posibilidades que hay afuera? Eso sí le puede pasar a Cáncer. Eso sí, de pronto el pesimismo sí puede estar ahí. ¿Y de dónde viene? Pues tiene mucha relación en este caso con Quirón y un aspecto también que los pone a sanar. Cáncer es mucho de guardar, cáncer es mucho de conservar. La conserva, cuando encontramos un producto que está conservado, cáncer es mucho de conservar, de guardar, de tapar, de tenerlo como ahí. Entonces yo creo que ahora esta semanita le está diciendo más que nunca el universo sacar, depurar y mostrar todo eso. Dice por acá, sí, Florencina, ¿será lo mismo para quienes tenemos la luna en cáncer? Sí, exactamente. Florencina, lo mismo para los luna cáncer y esta semana empezamos con la luna cáncer, además, ahí ustedes la pueden ver, también está. Vámonos con Leo. Leones del zodiaco, a ver cómo amanece Leo y cómo tienen esta semana los Leo. Su planeta regente está en el signo de Virgo, entonces eso ya los pone más analíticos y los pone más calculadores. Yo le he hecho muchas porras a Leo. Yo no soy de signo Leo ni ascendente, ustedes lo saben, tampoco tengo la luna en Leo. Es más, yo no tengo ningún planeta en Leo.
nada, yo no tengo nada en Leo. Pero yo he visto a lo largo de mi vida que las personas de signo Leo, ascendentes en Leo o lunas en Leo, tienen una fuerza inigualable. Inigualable. Obvio, yo no estoy diciendo que no vivan situaciones tensas. Claro, como todos, pues van a vivir situaciones en algunos momentos más difíciles, pero por lo general ascendentes en Leo, soles o lunas en Leo, les va muy bien y logran entender los procesos, logran comprender. Ahora su planeta está en una muy buena posición. Por ejemplo, si hablamos de Leo, debemos ver el Sol y está en una conjunción con Mercurio en la casa 2. Esto es excelente, es un momento del año y esto pasa solamente una vez al año. Entonces, esta semana hasta el domingo 21, esa conjunción ahí en la casa 2 les permite ser conscientes de los recursos que ustedes tienen, de cómo los pueden administrar y cómo pueden mejorar también la parte de las inversiones. Si de pronto tú eres de signo Leo y estás haciendo algo de inversión o estás haciendo algo en lo que ustedes mismos puedan tener, digamos, más el control acerca de las partes financieras, pues es un excelente momento para ser como muy terrenales en el sentido de compra y venta y todos estos temas se les facilita mucho. También en el tema de valorarse, ¿no? Porque en la casa 2 también encontramos los valores personales. Es un momento agradable. Y hay algo que va para Leo de maravilla, que les va a encantar, y es Venus. Venus ya está saliendo de Leo, ingresa a Virgo y también favorece la casa 2. Entonces, momentos económicos, momentos de retribución. Leo es un signo que está cosechando, Leo es un signo que está recibiendo. Y Leo es un signo que también debe vibrar mucho con la palabra agradecimiento. Ahora que hay tanto en Leo, ahora que hay tanta energía, si de pronto eres de signo Leo, ascendente, luna, sol, que esto he notado que ha pasado mucho, ¿por qué no me siento tan identificado con todo eso que tú estás diciendo? Si esto te pasa y eres de signo Leo, pregúntate una cosa, ¿estoy en mi propio trono? Porque toda persona de signo Leo, ascendente en Leo o luna en Leo, vino a sentarse en su propio trono. Y eso exige una cosa, o eso solamente tiene un derecho, la parte de independencia. O sea, estoy siendo independiente, me estoy dedicando a lo que me gusta, a lo que me apasiona, soy yo el que va a la cabeza, soy yo el que estoy liderando, soy yo el que me estoy mostrando, soy yo el que estoy haciendo, soy yo el que estoy produciendo. Leo, si hay un signo que viene del zodiaco a brillar con luz propia, pues son ustedes. ¿Qué significa esto de brillar con luz propia? Ser ustedes los creadores de algo. Es la mejor manera en la que un Leo se puede sentir lleno, completo, extasiado. Entonces hay que analizar eso, porque a veces si eres, por ejemplo, una persona con estelio en Leo o signo Leo, ascendente Leo, trabajando en una empresa oculto, pues nunca se va a sentir lleno, porque de entrada está depositando su energía que es antisodiacal, por así decirlo. Antisodiacal, eso es como ver un Leo, un león en el circo. ¿Cómo se ve un león en el circo? Dándole vueltas a la jaula. O sea, sí, lo aplauden, le toman fotos, lo celebran, le dicen muy bonito, muy agradable, pero un león en una jaula se siente prisionero, se siente, no se siente el rey. Entonces, esa es la parte que tiene Leo, aprender a brillar desde esa autenticidad, es decir, desde ustedes mismos, desde su cuerpo, desde su profesión, desde su energía, eso es lo que pide el zodiaco. Por eso cuando nosotros nos ubicamos de manera zodiacal y nos dedicamos a hacer lo que de manera zodiacal traemos, las posibilidades de brillar son más fáciles. ¿Mm? ¿Estamos por ahí? Se me cayó el internet. Ahora sí se cayó el internet. No veo aquí a nadie en Instagram. Es como si no estuviera nadie en Instagram. Qué extraño. Lo mismo me pasa en YouTube. Un silencio sepulcral. Va a tocar cambiarle de título a los lunes, que se llamen Silencio Sepulcral. Live con Javier Aragón, Silencio Sepulcral. Lo va a cambiar de título, ya no lo va a llamar más horóscopo, semana, interactivo, energético, no, le va a colocar semana de silencio sepulcral, hay más silencio, ni siquiera en los lunes en la meditación hay tanto silencio. El grupo con el que medito en las noches habla más, interactúa más. ¿Qué pasa? ¿Será por el eclipse? Efectos de pronto del eclipse, como ya estamos próximos al eclipse, de pronto debe ser eso también. Bueno, me dan ganas de hacer silencio, no hay si ahí los despierte. Me dan muchas ganas de hacer silencio. Yo como que voy a hablar más pasito. Voy a hablar más pasito, no me da pena de pronto despertarlos. Qué vergüenza ustedes ahí
en pleno Morfeo, y yo aquí hablando y hable y hable y hable, voy y los despierto de pronto. Yo creo que es eso. Estamos atentos. Mis queridos amigos, yo sé que están atentos, pero si no mandan un mensajito, se cae la transmisión y quedo hablando solo. Entonces yo no encuentro una manera más nice de poderles transmitir de que en las redes sociales hoy en día es importante el mensaje. Hola Javier, aquí estoy, te estoy escuchando, claro que sí, para acá, interactuar, porque si no hay interacción, estos algoritmos de las redes lo toman como que es una máquina la que está y se cae la transmisión. Qué bello. Virgo, vámonos con Virgo. Javier, ¿cómo eres? Me dicen por acá. Pero ¿cómo más? Javi, está todo bien. ¿Cómo más? Lunes de silencio con Javier Aragón. Lunes de silencio. Un live donde no se escribe nada, un live donde no se opina nada, pero es un live interactivo, súper interactivo, donde no se habla nada, no se opina nada. Energía público, energía porque hoy es lunes, empezando semana, que se sienta, vamos, que se reviente este TikTok, estas redes sociales, que eso para eso son, ¿no? Bueno, para comunicar. Mira, Virgo, la última semana fulminante que tiene Virgo. Sol conjunción Mercurio, qué momentazo. Virgo, estás en la recta final, está en el momento más cúspide, en este caso para Virgo, planear, planificar. Ustedes son un signo que vienen recibiendo todo. Ya recibieron a Marte, ya recibieron en este caso al Sol, ya pasó la Luna, ya ustedes tuvieron dos lunas nuevas, hemos celebrado dos lunas nuevas en Virgo. Vuelve otra vez la Luna para hacer el eclipse que vamos a tener este próximo fin de semana. Entonces es un signo que está muy movido, está productivo, está haciendo, está además. ¿Qué es esta semana para ustedes, Virgo, ascendentes, soles o luna? Lo que les gusta. Hagan lo que les gusta, trabajar. Virgo se ocupa de mil cosas al mismo tiempo y tienen mucha facilidad. Están ahí. Y en esa marcha o en ese inter de ir produciendo, ir haciendo lo que ustedes quieren, también van entendiendo la nueva dinámica de saber qué se debe soltar y qué se debe continuar. Entonces, Virgo, si yo fuera de signo Virgo, ascendente Virgo, o tuviera la luna en Virgo, si algo de mi energía estuviera en Virgo, hago algo, empiezo un algo nuevo. De cara al eclipse, mejor. Consagrarse es un momento de hacer, por eso Mercurio está ahí, Venus también está ahí, y claro, hay que soltar, pero también pongamos en la mesa algo. ¿Cómo voy a soltar algo si tampoco estoy integrando cosas nuevas? Si tampoco estoy empezando a hacer cosas nuevas, tampoco voy dándome cuenta de qué es lo que necesito ir liberando. Entonces, Virgo es un signo que siempre va a tener las dos actividades, iniciar y soltar al tiempo. Esto le beneficia mucho a las personas de Virgo y yo creo que es la mejor semana que tienen porque ya van a dejar de cumplir años lo que es ahora, ¿no? Ahorita este fin de semana. Ahora, Libra, pues es un signo súper tocado. Libra ahorita está muy tocado porque vamos para allá y estamos a literal a 7 días. El próximo lunes estaremos en el equinoccio de otoño, aquí en la parte alta. Entonces, Libra es la semana quietica, es la última de las semanas de su año. El momento más cumbre en el que Libra puede brillar claramente es con la entrada del Sol allí. Entonces, si tú eres de signo Libra o eres ascendente en Libra, esta semana del 15 al 21 le está pidiendo mucho a Libra prepararse a lo nuevo. Libra es un signo que le quedan 8 días, lo separa 8 días de empezar a cumplir años. Muchas personas ya la otra semana, a partir de lunes, van a estar en cumpleaños distinto, celebrando cosas. Marte ya salió, ya ustedes también van a salir a sentir un descanso. Marte sale de Libra esta semana, la otra semana ya Marte sale, entonces, wow, si acaba mucha tensión y les dejó una gran enseñanza, lo que tenía que suceder ya pasó. El mejor momento que ustedes van a tener es este fin de semana. Libra, este fin de semana ya empiezan a sentir la energía solar, empieza lo que conocemos como el equinoccio, que ayer domingo estuvimos haciendo un live completo con Juan Carlos Gómez acerca del equinoccio. Entonces, es el complemento también de empezar un nuevo ciclo, empezar un nuevo momento y a reinar con energías muy conscientes. Enhorabuena, le va a entrar esto a Libra, sabiendo también que Venus
ingresa a la casa 12 para empezar a hacer todo un cambio y una transformación mental y de sanación. Hay un aspecto de la vida que está muy abierto para las personas Libra esta última semana antes de salir de Virgo y tiene que ver con el área profesional, el área de la casa 10. Entonces, Libra, valdría mucho la pena mirar qué pueden mejorar a nivel profesional, cómo pueden trabajar mejor las áreas de la industria o las áreas incluso para que se puedan destacar mejor. Ahí es donde más energía esta semana ustedes van a sentir en el área profesional. El tema del amor y el tema quizás de esto es lo más heavy que puedan tener. No es tan agradable tener a Neptuno en la casa 7 ni tampoco a Quirón porque suele representar mucho a personas o vínculos que puedan reflejar cierto espejismo o ciertas áreas de dolor. Tampoco es esconderse, pero esta oposición que puede hacer Marte y que la va a estar haciendo esta semana, Marte entre Quirón, también pone de presente o en evidencia que hay que trabajar algunos temas de vínculos. No tiene que ser todo con la pareja, pero es como momento ya de cortar algunos vínculos del pasado que a veces Libra puede saber que pues sí, hay que hacerlo, ¿no? Ya lo sé, pero no sé cuándo lo voy a ejecutar o todavía como buscando la fuerza para poderlo hacer. Yo creo que es una semana positiva para llevar a cabo justamente eso, que puede costar mucho o que les puede generar cierta confusión. Como Libra le cuesta, digamos, perder o perder, quisiera como ganar todos en el sentido de vínculos, es el signo que más le cuesta desvincularse, por ejemplo. Así como es tan fácil para Libra vincularse, también les cuesta mucho trabajo romper los vínculos, máxime cuando saben que lo tienen que hacer. Escorpio, vamos para Escorpio o lunas ascendentes, soles, hasta el domingo 21, en esta semana de 15 a 21. Una gran energía que acompaña, pero conectado también con muchas tensiones. Está que se acerca Marte y Plutón y esto es un bombazo. Marte, Plutón, cuando está en esa línea rojita que acabamos de tocar, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver que son sus planetas regentes. Entonces, Marte es el planeta regente de Escorpio y Plutón también es el planeta regente de Escorpio. Entonces, cuando nuestros planetas del signo se encuentran en una posición tensa, llamémosle a esa línea roja tenso, para no alarmarnos ni muy aquí ni muy allá, tenso. Cuando estamos en una semana de horóscopo próximos a que los planetas se pongan tensos, pues así mismo va a estar la energía en cuanto a emociones, miedos, que salgan a la luz, situaciones pendientes. Esto es muy positivo que ocurra. Aquí sí les puedo decir, a las personas, a los de ascendentes en Escorpio, lunas en Escorpio, de signo Escorpio. Se siente mucho en la zona emocional. ¿Cómo poder vivir esta semana? ¿Cómo poder aprovechar eso? ¿Cómo poderlo volver nuestro? ¿Cómo poder ser dueños de esas energías escorpianas? Escorpio es un signo que sí o sí está casi que obligado a trabajar los temas místicos, llámale holístico, llámale espiritual. Entonces, quizás lo peor que le puede pasar a un escorpio es estar lejos de las disciplinas holísticas. Si tú eres ascendente, solo luna en escorpio, esta semana está pidiendo mucho misticismo, está pidiendo mucha espiritualidad, está pidiendo mucha transformación y a lo mejor es una palabra muy trillada que también, incluso para mí decírmela, pues calculen. Aquí sí puedo hablar hasta con voz propia porque yo soy Marte, Plutón y Luna en Escorpio, entonces hay bastante. Y otras cositas más en Escorpio. Entonces, esto es mucho. ¿Cómo es la mejor forma de vivir esto? ¿La destrucción o la construcción y la regeneración? Por eso Escorpio es un signo que está siendo muy llamado a los temas espirituales. ¿Cómo estás viviendo tu espiritualidad hoy? ¿De qué manera lo haces tú? No porque tengas que seguir un modelo o un prototipo de tiene que ser así o tiene que darse así. ¿Cómo la conectas contigo mismo? Por lo general, cuando Plutón y Marte están en un aspecto tenso, para un ascendente o sol o lunas en Escorpio, nos hace la invitación a destruirnos, a rompernos por dentro en temas emocionales que nosotros sabemos que ya son caducos, en todo sentido, en todo, en tema amoroso, en tema, no sé, de miedos, en temas de salud, en temas de qué necesito yo romper, qué necesito fragmentar.
Estas energías de Marte y Plutón en tensión nos invitan a una sola cosa, romper. Pueden pasar dos. Rompo afuera, rompo la vajilla, rompo el florero, rompo el televisor, rompo algo, Marte, Plutón en tensión, destruyo afuera. ¿Tiene sentido eso? ¿Destruir afuera? Y la otra es hacer todo ese proceso de romper y de quebrar de manera interna. Me rompo dentro de mí, me quiebro dentro de mí. Por eso el escorpión tiene esta capacidad de que se entierra su propio aguijón. Cuando se ve amenazado y se ve ante tanto miedo, el escorpio se entierra su propio aguijón. Esa es la invitación de enterrarnos nuestro propio aguijón de manera interna. ¿Con qué finalidad? Esto es muy espiritual, o sea, este es un tema muy escorpiano. ¿Con qué? Muy muerte, ¿no? Muy transformador. ¿Con qué finalidad se hace esto? Con la finalidad de lo que Marte y Plutón dice, que a través de esos conflictos internos, a través de ese cuestionamiento interno, podemos sacar una versión distinta y podemos ver cosas que antes no. Pero si no hacemos eso, sigue estando el miedo, sigue estando el dolor, sigue estando la presión. O dicho de otra manera, ustedes saben que el signo que está regido por tres animales es Escorpio. Lo rige el escorpión, lo rige la serpiente y lo rige también el águila. El águila es un animal que rige Escorpio. Entonces, si Marte y Plutón están en una cuadratura, en esta semana se está formando, pues nada, es una invitación con tiquete y con un tiquete especial para que asistamos a nuestra propia destrucción interna. Hacerlo. ¿Cuál es el otro proceso de transformación que hace el águila que representa a Escorpio? El ave fénix, que a través de morir viene, de ahí viene la historia del ave fénix, ¿no? Aquel animal mitológico que hace este proceso después de entregarse a la muerte y resulta que sale el ave fénix. Eso es muy bonito hacerlo afuera, pero también adentro, verlo afuera, pero también adentro nos invita a hacer eso. ¿Qué hacen las águilas del norte? Yo creo que ustedes también lo saben. El proceso de muerte o el proceso de romperse que hacen las águilas cuando van al norte y buscan una cuevita, buscan un sitio y la misma águila con el pico se quita las garras, la misma águila con el pico se quita las plumas, no, se quita todas las plumas y cuando ya queda sin garras y sin plumas, totalmente débil, totalmente el águila, pues calculen ustedes, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de un águila? Sus garras para la presa y pues su plumaje que le permite volar. Ella misma se quita todo esto en los grandes Alpes y finalmente cuando le queda el pico contra la roca se termina de golpear y se quita y se tumba el pico. Esta metamorfosis le permite a las águilas justamente vivir 45 años más. Entonces le salen unas garras mucho más frondosas, le sale a través de ese proceso de transformación, le sale un plumaje mucho más grande que le permite volar más alturas y el hecho de romperse el pico con la misma montaña le permite tener un pico más agudo y más fuerte, o sea, se transforma, pero tiene que pasar por ahí. Pues esto es Marte-Plutón para cada uno de ustedes. ¿Cómo la ven? Ahora sí los leo. ¿Quiénes son ascendentes en Escorpio, soles en Escorpio, lunas? ¿Quiénes tienen algo en Leo, en Escorpio? Los leo, porque de eso trata esta semana. ¿Cómo les parece? Esto le gusta a los escorpios. No se hagan escorpiones que eso le gusta. A Escorpio le gusta la transformación, le gusta transformarse, evolucionar, ¿no? A ver, los leo por acá. Después de 50 años se aísla y una vez reconstruida sale de nuevo a la vida. Me gusta, Alex, ese comentario. Muy bien. Jonathan, también. Joana, ascendentes. Diana, soy de ascendente en Virgo. Blanca, qué bella descripción del águila. Exacto. Karina, por aquí está. Paola, tuve miedo de romperme hasta que vi que era mi única opción. Y la sorpresa fue que me esperaba una nueva versión de mí. Exacto. Disfrutar el proceso, muy bien. Ya puse mis comentarios. Muy bien, Alex. Gracias, se te agradece. Muy bien. Esa es una manera de contribuir. Muy bien, excelente. Bueno, Sagitario, vámonos con Sagitario ahora.
Sagitario, a partir de hoy 15 hasta el 21. Su planeta regente en una muy buena posición. Eso de tener a Júpiter exaltado para Sagitario es muy bello. Si Júpiter está exaltado, pues solo cosas buenas pueden venir. La luna también le va a favorecer a Sagitario y ya se acabó tanta tensión que había al frente. Ahora ya tiene un campo de vista más opcional. Sagitario está viendo mejor. ¿Dónde hay mayor energía para esta semana que pueda aprovechar un Sagitario? Indiscutiblemente en la casa 10, en la parte profesional. Ahí es donde terminan de hacerlo y complementarlo en la casa 11. Aterrizar mucho las ideas. Es una muy buena semana antes de que empiece el equinoccio de otoño para que ustedes tengan claro cómo van a brillar de aquí y cómo van a hacer el cierre del 2025. Entonces, Sagitario, el 2026 te espera. ¿Qué quiero decir con que 2026 te espera? Porque es un año muy positivo el 2026 para Sagitario. Ustedes dirán, Javier, pero estamos en la semana del 15 al 21 de septiembre. ¿Cómo es que brincas al 2026? Porque de esta última semana, recuerden que el domingo, el lunes, termina la mitad del año energético porque empezamos con el equinoccio de otoño. Entonces, de esta semana, como ustedes se manejen y como ustedes se administren, recuerden que hay una gran posibilidad en este caso de tener a Saturno en una muy buena posición para lo que será el 2026. Entonces hay unas líneas muy marcadas que aunque todavía faltan 4 meses para el 26, esta semana es muy decisiva para lo que ustedes hagan, para lo que ustedes inicien ahora a nivel profesional, Sagitario, a nivel empresa, a nivel ejecutivo, a nivel de sus carreras profesionales, a nivel, ahí está mucha la energía para buscarlo y analizarlo en esa línea. Digamos que también es una forma en que el universo dice, bueno, el mundo espiritual es muy bonito y tiene muchas capacidades, pero también hay una parte física que hay que cubrir. Ahí es donde más va a encontrar Sagitario algo diferente para poder realizar. Entonces, les viene muy bien pensar en eso. Capricornios. Capricornio del 15 al 21. Bueno, Saturno, que es el planeta, sigue haciendo lo suyo. Todavía Saturno empezó ahí otra vez como a recortar y a hacer un cierre cuando no era Plutón, ahora pues Saturno, y ahí va Capricornio que la lleva, ¿no? Que la va teniendo en cuenta. Júpiter sigue de manera insistente al frente de trabajar en los grupos. Es un momento también para Capricornio muy benéfico. Yo creo que ya termina un poco tanta tensión. El Sol en Virgo le da más ideas y Mercurio en Virgo ha venido de semanas fuertes también de mostrarle cosas distintas, sobre todo momentos o metas, esto se llama metas, típico de la casa 10 de Capricornio, metas diferentes para poder realizar. Esta es una semana más tranquila y es una semana de aprovechar mucho en pareja, de disfrutar mucho lo que tienen al frente. Júpiter está en Cáncer y la Luna va a ser una conjunción más o menos para que ustedes tengan una guía entre el jueves y el viernes de esta semana. Cuando pasan estas conjunciones, va a haber un trígono y un cambio y un punto de oportunidad con Saturno muy positivo para los Capricornio. Entonces es una semana de aprovechar más en pareja, es una semana de aprovechar más los vínculos también que ustedes puedan tener y es una semana donde también van a poder ser más conscientes de su verdadera vocación. Cuando el Sol se ubica en el medio cielo, en un horóscopo para Capricornio, la invitación es clara en cuanto a eso, ¿no? La invitación es muy puntual en cuanto a mirar esas líneas de destino, de hacia dónde voy. Esto es interesante para un Capricornio. Es una semana también de mucha introspección. ¿Por qué? Porque vamos a tener a finales de esta semana, que esto incluye dentro del horóscopo, una oposición frente al equinoccio. Entonces ahí es donde más exigente también puede estar ascendentes en Capricornio, soles como muy movidos y muy también exigentes con ellos mismos. Estas oposiciones llevan a superarse aún más. Pues si son el signo de la superación y son el signo del éxito y son el signo de las metas, pues claramente que el universo va a colocar siempre sobre los hombros de un Capricornio o de un ascendente o sobre una luna Capricornio va a colocar situaciones y experiencias de vida que los lleve a empujarse y a exigirse cada vez más. No es un signo que deba quedarse quieto. Si tú eres ascendente, Sol o Luna Capricornio y estás como muy quieto,
pues no es la quietud, no es como la forma más fácil de vivir esta semana. Y cuando digo esto me refiero en deportes, me refiero en moverse, me refiero en actividades donde ustedes sepan que a través del servicio y de la construcción también pueden ser parte del vínculo. Entonces creo que es una semana de unirse y de trabajar también con los demás, ¿no? De permitirse crecer con el otro. Este es un tema típico de Capricornio. Ahora pasemos a Acuario. Acuario es otro signo que viene muy empujado, ¿no? Acuario es otro signo que viene bastante movido con todos estos temas de Plutón en Acuario. Ustedes ya lo saben, ya no se va a ir de ahí, no se va a quitar en unos buenos años. Entonces, Acuario, ¿qué le puede servir a Acuario esta semana que estamos teniendo? Definitivamente, donde hay mayor exigencias en la parte del propio pecunio. Entonces es como si Saturno estuviera haciendo cuentas antes de tiempo para Acuario. Cuando Saturno se devuelve o retrograda para la casa 2, es ver los análisis económicos o con lo que cuento para poder avanzar. Acuario, Acuario es el loco. Acuario es el loco del zodiaco. Acuario es el loco. Tuve la oportunidad la semana pasada de hablar con alguien acerca de Acuario y acerca del arcano cero, que es el loco. Entonces, tanta locura que tiene, aprovechen esa locura. Acuario, aprovechen esa locura que tienen, esa locura y esto suena en dos formas. Es que una cosa es hacerse loco y otra cosa es ser loco. El mundo exige aventura, el mundo exige inicios y ustedes son un signo que la vida los está invitando a reiniciar, a iniciar. Así tengas 40, 50, 70, 20, no sé, la edad que tengas, pero la vida les está invitando a iniciarse, a resetear. Tienen un aspecto muy exigente, un aspecto muy positivo, que hay dos formas de verlo. Me pierdo en tanto que hay, ese es un tema que le puede pasar mucho esta semana a Acuario, me pierdo, me esfumo con tanto que hay, me abrumo, o en medio de todo eso también voy integrando, que es Saturno en casa 2, ¿cómo lo puedo hacer? La mejor posición que puede tener su planeta regente para un Acuario, evidentemente, es Géminis. Es uno de los signos que le ayuda mucho. Y ninguno de ustedes de ascendentes en Acuario o soles en Acuario ha vivido lo que es tener Urano en Géminis. Entonces, desde esa línea o desde ese anclaje, sí les ofrece mucho beneficio. ¿Cuál es quizás el tema de Acuario? ¿Cuál es quizás el punto más ahí? Que a veces Acuario con tanta energía de lluvia de ideas y con tanta energía mental, pues la vida también les está diciendo aterrizar todo eso con Sol Mercurio en Virgo, en algo que pueda generarse y en algo que se pueda dar, en algo que se pueda ofrecer. Pero yo creo que Acuario es uno de los signos que más bendecidos está. Si tú eres ascendente en Acuario, luna o sol, siéntete muy bendecido. Aquí la pregunta es, eh, ¿por qué no me siento tan identificado con eso? Eso sí puede ser otra cosa. ¿Por qué no me siento tan identificado como con esas energías? Entonces ahí sí volvemos a lo mismo. Cada vez que uno no se sienta de algún signo ascendente o demás, tan identificado con esto, habiendo tantos temas ahí abiertos, o una de dos, algo estoy haciendo mal o algo no estoy haciendo. Por alguna de esas dos vertientes es. ¿Qué más es lo que pide esta semana, en este caso para ustedes? Concretar en ideas fijas, fijar las ideas, porque ese es el tema con tanto Plutón en Acuario, ¿no? Las ideas como que se pierden y no van quedando tan fijas. Entonces ahí es más lo que pueden hacer. Aterrizar sería la palabra concreta. O empezar también podría ser una palabra de inicio, aunque muchas personas ascendentes en Acuario o Soles están iniciando temas, cosas. Y llegamos a Pisces. Pisces del 15 al 21. ¿Cómo se acomodan las energías para Pisces? Con el Señor de los Anillos encima. ¿Cómo se siente Pisces con el Señor de los Anillos encima? Todo un reto, ¿no? Eso de tener a Saturno ahí otra vez, pues como que ahí, yo pensé que ya no más. Bueno, 5 meses, son 5 mesecitos que queda, ya es el final.
Ya es el final, el último pedacito, 5 meses donde Saturno pide reevaluar, Saturno pide lo que pide Saturno, disciplina, temas directos, cómo lo estamos haciendo, hasta dónde puedo llevar, hasta dónde puedo hacer, cuáles son mis límites, hasta dónde me estoy limitando, eh, cómo está la disciplina. Buscar disciplina será, porque la palabra más concreta que da Saturno ya en esa recta final, porque también sí, Saturno está en Piscis, pero pues hay que leerlo cómo está. Es la última retrogradación que tiene allí. Ya en 5 meses sale. Parece mucho, pero a la final para Saturno es poco. Para todo el trabajo que hizo. Yo creo que ya cerraron muchas cosas, están perdiendo otras. Y la ventaja que tiene Saturno, no se olviden de esto, y esto empieza a partir de esta semana, a partir de hoy lunes 15, es el trígono que tienen con Júpiter. Entonces, si Saturno está haciendo trígono con Júpiter, ¿en qué beneficia a Piscis? En mucha creatividad, en mucha autenticidad, en mucho conectarse también. Lo que pasa es que las energías de agua, agua y Saturno y Júpiter se ven más reflejadas de manera interna que de manera externa. Entonces, esto tampoco es que dé mucho afuera, pero sí da demasiado adentro, demasiado trabajo, demasiado nutrirse de manera interna. Lo van a sentir mucho más tipo jueves, viernes, que la luna esté a finales de Cáncer y también hace un aspecto muy favorable con Saturno. Una semana donde Piscis ya hicieron la tarea, ya estás en lo último. Este es como el último examen que pone Saturno. Y ya a estas alturas no es tan lesivo. No, Saturno ya en esta retrogradación no es tan lesivo. Fue mucho más lesivo hace 2 años y medio cuando recién entró al signo de Piscis. Saturno hace 2 años y medio sí estuvo mucho más tenso. Ya todo el trabajo está hecho. Ya el 90% está hecho de Piscis. Ahora es como que llevarlo a cabo, como que tenerlo más a flor de piel. Y su planeta regente, que es Neptuno, pues también ayuda mucho en esos últimos grados para terminar de cerrar muchos ciclos. Esta palabra yo creo que Piscis ya está cansado de escucharla. Cerrar ciclos, despedirse, soltar, ya qué más hago, qué más suelto, qué más, qué más tengo que soltar, qué más debo hacer. Ya es disfrutar también del tema proceso. Si yo no tengo una energía en Piscis. Bueno, Piscis es mi medio cielo, pero no tengo ningún planeta en Piscis. Solo efecto que es el medio cielo de mi carta. Si fuera ascendente en Piscis, Sol en Piscis o la Luna en Piscis, con todo lo que está pasando aquí en estas energías, yo apostaría más a lo que tengo de manera interna. Si yo fuera algún Piscis, como para dar esto, es que queda también más fácil referenciarlo desde ahí. Entonces, si eres ascendente Sol, Luna, Piscis, es un momento ideal para darle valor a lo que está pasando dentro de ti, ¿sí? No dejarlo solamente como ahí, como que, ay, estoy viviendo esto y me está pasando esto, sino le daría un valor distinto para compartir. Como el nodo norte está en Piscis, recuerden que todo esto evoca también a temas que ustedes puedan hacer con los demás. Entonces, la mejor manera de sentirse lleno y completo es compartiendo lo que están viviendo o lo que les está ocurriendo dentro de ustedes con los demás, ser escuchados también. Y de eso habla mucho Neptuno en ese inter de estar a finales y que ya está en esa Z entre Piscis y Aries, Piscis y Aries. Finalmente lo van a tener que hacer, porque si Saturno sale de Piscis y Neptuno entra a Aries junto con Saturno, pues evidentemente se va a concretar algo a través de la identidad. Entonces, ¿por qué no empezar a colocar las bases sólidas de lo que va a ser el mañana? Yo creo que es un momento ideal para hacerlo. Sí, mira lo que dice Madonna, cerrar ciclos, pero es que han cerrado un tema fuerte. Sí, tienes razón, claro. Tienes toda la razón, Madonna. ¿Por qué será que soy tan soñadora? Pero es que eso es lo bello que tiene Piscis, ser soñador. Yo creo que el punto no es ser soñador, o sea, esto es maravilloso. Si tú eres soñadora, eso es genial. Es el tema de hacia dónde canalizo mi sueño. Yo creo que ahí sí es diferente. Entonces, el tema no es ser soñador. De hecho, gracias a ser grandes soñadores, es que también podemos concretar. O sea, esa parte de soñar está bien, de idealizar
situaciones de pensar, a la final es una sustancia que se requiere, el poder de la visualización. Entonces yo siento que eso no es una desventaja de Piscis. ¿Por qué lo dices, Madonna? Gracias, Alexandra. Alexandra dice, sí, fue durísimo cuando Saturno entró en mi ascendente. Ya lo creo. Sí, esta parte fue... ¿ah? Hoy más que nunca necesito la meditación Merkaba. Ay, gracias por acordarme. A los que no están en la membresía, bienvenidos a la membresía, la pueden adquirir y nos vemos esta noche en la meditación Merkaba. Todos los lunes en la noche meditamos. Está por aquí Alba, MBM. Saturno ha frenado a Piscis en búsqueda laboral. No tanto, no. Fernando, ¿qué se concreta Saturno en lo místico de Neptuno? Exactamente, concretar. Por eso sí, Madonna, Piscis ascendente en Tauro, mi amor. Piscis ascendente en Tauro. Ah, mira, el ascendente en Tauro también aterriza, ¿no? Llega a tierra. Hola, saludos. ¿Qué tal tú, Javier? Un abrazo, Alexis. Muy bien, gracias. Aquí lunes compartiendo con ustedes. Teresa, yo soy Virgo. No siento nada que soy Virgo. Adriana, ascendente en Piscis, Karun. Antes que el castillo esté en la tierra, primero estuvo en los sueños. Ay, qué bello. Mira, antes que el castillo esté en la tierra, primero estuvo en los sueños. Venga, les cuento. Todos los lunes nos reunimos los de la membresía para meditar. Son meditaciones online, meditaciones en vivo, meditando conmigo y esto pasa los días lunes. ¿Cómo pueden adquirir la membresía? Ahí en el canal de YouTube se llama Membresía Meditación Merkaba. La pueden adquirir a través de los links que están arriba en la parte de descripción y ahí encuentran la membresía que la pueden hacer. Y también aquí en la parte de la escuela, aquí les comparto esta partecita, aquí también pueden ubicar. Pueden entrar a la escuela, la encuentran ahí en Instagram, ahí están los links en la parte de Instagram, en la parte de Facebook, en la parte de YouTube, se llama así, Centro Holístico, y ahí ustedes van a encontrar la membresía. Aquí está, membresías. Dan clic en la membresía y ahí les va a aparecer las membresías que tenemos en la escuela. Y la membresía donde meditamos es esta, membresía Meditación Merkaba. Meditamos todos los lunes en la noche. Y adicional pueden tener acceso también los días sábados al contenido que tenemos los sábados de astrología, también en vivo, las clases son en vivo, y los días miércoles, la meditación, la psicología del tarot, los días miércoles. Entonces, en esta membresía ustedes pueden tomar lunes de meditación, un miércoles cada 15 días de psicología del tarot y también los temas de astrología los días sábados. Entonces es una meditación, una membresía muy completa. Está esta otra membresía que es la Premium, tiene lo mismo que la anterior, solo que esta por ser Premium tiene los temas de programación neurolingüística, inteligencia emocional y todo lo que hace referencia, en este caso, a la parte emociones, toda la parte, todo el contenido emocional a través de educación emocional y demás, estas clases. Por eso es Premium, porque aparte de traer la meditación, aparte de traer la psicología de tarot y la astrología, tiene clases también de programación neurolingüística y de inteligencia emocional y biodescodificación. La tienen a sus manos, muy fácil. Los que ya la tienen, nos vemos este lunes en la noche para meditar. Los que no, la pueden adquirir y pueden empezar este mismo lunes meditando conmigo. Un abrazo para ustedes, la mejor de las energías. Gracias también por sus comentarios, gracias por sus abrazos, por reírse conmigo también. Veo que les agrada también el hecho de que nos encontremos por acá. María, me encanta esas caras de Javier, lo dicen todo. Marisol, saludos cordiales desde Medellín. Un abrazo para Marisol también. Para Migdalia, por aquí está. Saludos desde Florida. Un abrazo. Roxana, Nelly. Queda grabado en el canal de YouTube. Disfrútenlo mucho. Nos vemos esta noche a los que están en la membresía para meditar. Gracias. Nos vemos mañana con otro programa. ¿Qué más hay en la astrología? ¿Qué más nos trae?